El origen del dragón chino. Mitos y leyendas. Mitos ancestrales. En la antigua China, los dragones eran vistos como seres divinos y poderosos. Según las leyendas, los dragones eran los gobernantes de los mares y controlaban los elementos naturales. Cuenta la historia que los dragones nacían de la unión del cielo y la tierra, simbolizando la armonía entre estos dos reinos. A medida que exploramos esta narrativa, descubriremos cómo los dragones chinos se distinguieron de otras representaciones de dragones en la cultura mundial. El dragón en la cultura. A lo largo de los siglos, los dragones chinos se convirtieron en un elemento central de festivales, artes y costumbres. Desde las coloridas danzas del dragón durante el Año Nuevo chino hasta las majestuosas decoraciones en los templos, la influencia del dragón es innegable. También exploraremos cómo su imagen se plasmó en la arquitectura y la ropa tradicional, demostrando su arraigado significado en la vida cotidiana de la sociedad china. El simbolismo del dragón. ¿Por qué el dragón chino se ha mantenido como un símbolo importante durante tanto tiempo? En esta sección, analizaremos el profundo simbolismo detrás de la criatura. Representando la sabiduría, la fuerza y la buena fortuna, el dragón se convirtió en un emblema de poder imperial y liderazgo. Además, exploraremos cómo el dragón sigue influyendo en la cultura moderna y cómo ha trascendido las fronteras de China para convertirse en un símbolo global. El dragón chino no solo era una figura mitológica, también estaba imbuido de un poderoso simbolismo. Para los emperadores chinos se asociaban con el dragón, considerándolo un símbolo de poder, fuerza y sabiduría. Analizaremos su papel en la construcción de la identidad china y su conexión con la monarquía. La conexión espiritual. Para muchos, el dragón chino trasciende lo físico y se adentra en lo espiritual. Visitaremos templos y santuarios donde el dragón sigue siendo adorado y venerado. Reflexionaremos sobre la profunda conexión emocional y espiritual que las personas tienen con esta criatura legendaria. Inspiración en el arte. La influencia del dragón chino en el arte es innegable. Exploraremos cómo esta criatura ha inspirado a artistas a lo largo de los siglos. Desde antiguas pinturas hasta arte contemporáneo, veremos cómo el dragón sigue siendo una fuente inagotable de creatividad. El dragón en la actualidad. El dragón chino sigue vivo en el siglo XXI. Veremos cómo esta criatura legendaria ha encontrado su lugar en la moda, el diseño gráfico y otras formas de expresión contemporánea. Celebraciones y festivales. Los festivales y celebraciones siguen siendo momentos clave para la presencia del dragón. Exploraremos cómo las calles se llenan de coloridos y majestuosos dragones danzantes durante eventos especiales. Estas celebraciones no solo honran la historia, sino que también unen a las comunidades en una celebración de la cultura, contribuciones a la astronomía. Los dragones no solo habitan en la tierra, sino también en los cielos. Presentándose en las constelaciones chinas que están basadas en la figura del dragón. Dragones en la medicina tradicional. El dragón también tiene un papel en la medicina tradicional china. Se cree que los dragones representan poderes curativos y cómo se han utilizado en la medicina herbaria y las prácticas de bienestar. Influencia en la literatura fantástica. La influencia del dragón no se limita a la mitología china, sino que se ha extendido a la literatura fantástica en todo el mundo. Luciéndose en portadas de libros de fantasía que presentan dragones como personajes centrales en sus tramas. Dragones en la tecnología y la innovación. El mundo de la tecnología y la innovación también ha sido influenciado por el dragón. Viéndose ejemplos como el diseño de dragones se ha incorporado en productos tecnológicos, desde gadgets hasta automóviles. Veremos cómo la fusión entre lo antiguo y lo moderno crea algo verdaderamente único. Dragones y la diplomacia. El dragón chino también ha cruzado fronteras y se ha convertido en un símbolo de diplomacia y amistad. Presentándose como símbolo de intercambios culturales y eventos internacionales en los que el dragón ha sido un puente entre diferentes naciones. El tiempo y las fronteras. Conclusión. Al final de este viaje, podemos decir con certeza que el dragón chino es más que una simple criatura mítica. Es un símbolo de identidad, poder, espiritualidad y creatividad. A medida que contemplamos su historia y su impacto en el mundo, recordamos que, aunque el dragón vuela en los cielos de la mitología, su presencia continúa inspirando y cautivando a todos los que lo encuentran.
No olviden suscribirse para más contenido fascinante como este. Hasta la próxima.